Bueno, en el día de hoy la presentación correspondía a la doctora Reed, Agustina, pero bueno, en este último tiempo hemos tenido la buena noticia que la doctora se va a seguir formando en otra especialidad, así que bueno, por un tiempo se despidió de nuestro servicio, así que por esa razón es que en el día de hoy yo les voy a dar la clase que le correspondía a la doctora. Bien, la clase y es nuestra última clase, así que después vamos a dejarnos unos minutos para hacer algunas aclaraciones e incluso podemos prender los micrófonos para las consultas que tuvieran. Pero la idea es poder hacer la charla de hoy como cualquier otra clase y así después dejarnos unos minutos. Bueno, comencemos entonces con lo que nos trae hoy a nuestra última clase del curso de urgencias en su segunda edición, que es lesiones por inmersión o ahogamiento, como lo van a ver en el temario del curso. Comencemos entonces con un caso clínico. Este caso clínico es de un niño de 2 años que es traído por el CIEM, que menciona que habían sufrido un incidente en el agua debajo del puente entre Neuquén y Río Negro. Se nos comenta que la policía caminera había sido alertada de una situación que mencionan como rara, pero que no describen exactamente cuál era la situación sucedida, donde la madre y el niño estaban en el río, en esta parte entre digamos, el límite entre una provincia y otra. Escuchan los gritos del niño, y es por esa razón que la policía va y socorre al niño de esta situación, llama al 100 y es el 100 quienes trasladan a este menor. Cuando llega el 100 al hospital, ingresa en ambulancia con personal de salud con ampollo de oxígeno. En el triángulo de evaluación pediátrica vimos un niño pálido, dormido, que por momentos se despertaba con cierta confusión, estaba mojado, lleno de tierra y arena. Cuando hacemos la evaluación primaria vemos que en el A y el B la vía aérea estaba permeable, tenía entrada de aire en los 4 focos, tenía una buena expansión del tórax. Sí, en cuanto a la C, tenía extremidades frías, los pulsos distales estaban dificultosos de palpar, pero realmente la temperatura era lo que nos estaba ahí interfiriendo. Tenía una sistólica de 96, una D, que son las pupilas, que es la parte neurológica, con pupilas mióticas reactivas a la luz, lento, balbuceaba, tenía un lenguaje poco claro, a pesar de que, si bien es un niño pequeño, hay ciertas palabras o ciertas cosas que nos podemos entender con más claridad, pero parecía como con movimientos lentos o un lenguaje arrastrado, y con tendencia al sueño. Cuando le hacemos la exposición general, vemos que tenía petequias en la cara y hemorragias conjuntivales, que si bien eran pequeñas, eran bilaterales. Y el resto del examen físico era normal. No se puede realizar el sample, recordando que es el interrogatorio, debido a que el adulto que acompaña a la madre está siendo asistida por una aparente intoxicación. Entonces no teníamos a quién poder hacerle este interrogatorio más que lo que nos podían decir de la de los eventos, las personas que lo habían trasladado. Vamos entonces a pensar un poco en el ahogamiento en las lesiones por inmersión propiamente dichas, para después volver a este caso clínico. Como definición, y acá vamos a entrar en cierta discordia, pero la idea es poder unificar criterios, las últimas conferencias mundiales en la prevención del ahogamiento, en realidad vieron en estas últimas convenciones que a veces se utilizan muchas definiciones similares o incluso de ahogamientos y distintas clasificaciones que terminan generando cierta confusión y hacen que no seamos tan categóricos al momento de dar un diagnóstico. Entonces, cuando vamos a definir, y esto vamos a tratar de pensarlo como una definición que va a quedar de ahora y para siempre, que es cualquier proceso de insuficiencia respiratoria tras un episodio de sumersión-inmersión en un medio líquido. Y ahora también vamos a hacer algún comentario acerca de sumersión-inmersión. Hay que recordar que es un proceso continuo, que comienza en la vía aérea, pero que induce toda una cascada de reflejos y de cambios fisiopatológicos que, si no se interrumpen, van a llevar a la muerte por hipoxia celular. Entonces, antes hablábamos, bueno, incluso textos no tan viejos, del 2018, 2017, dicen casi ahogamiento, y se referían a cuando el niño no fallece en este evento, o hablaban de ahogamiento cuando al final fallecía después de un determinado tiempo, o hablaban de ahogamiento seco cuando en realidad no tenía que ver un medio líquido, o hablaban de ahogamientos en agua dulce versus ahogamientos en aguas saladas, lo cual también se ha visto que en los niños no tiene mucha importancia y mucho interés, porque realmente para que haya una diferencia entre un tipo de ahogamiento y otro, debe darse por lo menos más de 10 mililitros por kilo de ingestión
de ese tipo de agua diferente para generar situaciones diferentes. Y se ha visto que en los niños no es posible más de 3 a 4 mililitros por kilo. Es decir, que subclasificar a una situación de ahogamiento, en caso de ahogamiento, en ahogamiento seco, en dulce, salado, etc., no tiene ningún interés en pediatría. Por eso, esto que puse más grande es que en la actualidad se desechan, entonces evitamos confusiones, no subestimamos los problemas, que también es una situación problemática justamente en nuestro país, básicamente por la falla en el poner los diagnósticos, y por otra parte poder ajustar la definición, ¿no? Entonces, a partir de ahora, cualquier situación que genere cierta insuficiencia respiratoria en un niño a partir de un medio líquido se le ha llamado ahogamiento, fallezca o no fallezca, o en el medio en el que se haya producido. ¿Por qué les decía que vamos a hacer un comentario acerca de inmersión o sumersión? Depende de dónde, qué es lo que tomemos de bibliografía. Cuando tomamos bibliografía, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, pero sobre todo la de Estados Unidos, hace cierta diferencia entre inmersión y sumersión, hablando si la cabeza está sumergida con el cuerpo entero o si es solamente la cabeza que se metió dentro del agua y no el resto del cuerpo. La verdad que para nosotros en español, y si lo buscan en cualquier diccionario, inmersión y sumersión son sinónimos. Es decir, que para nosotros hablar de ahogamiento por inmersión o ahogamiento por sumersión es exactamente lo mismo, y es la introducción del cuerpo en un medio líquido. Entonces con esto damos un pie a una cuestión de más simplificación, y por lo tanto si simplificamos la situación no damos tantas vueltas en el momento de hacer el diagnóstico. Algo importante a destacar es la epidemiología. Si bien yo acá les traje epidemiología que es europea, es de España, se dice que nuestra epidemiología podría ser incluso peor de la que está descrita para otros lugares, en pediatría, sobre todo por, bueno, como dije recién, por la falta de diagnósticos, por la subestimación de los problemas, y muchas veces, y esto debemos hacernos cargo del personal de salud, por la falla en los adecuados registros. En otros lugares se dice que el ahogamiento es una de las 10 principales causas de defunción en los niños y en los jóvenes, y esto en realidad son cifras sacadas de la Organización Mundial de la Salud. En Europa dice que la incidencia se estima entre 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes. Nosotros en Neuquén tenemos aproximadamente entre 600.000 y 700.000 habitantes en el año, o sea que vamos a tener muchos casos por año que si bien van a estar repartidos en toda la provincia, ¿no? Por cada muerte hay 1 a 4 ahogamientos que no son mortales. Y esto volvemos entonces a sacar de la estantería esto que ahogamiento es que se murió. Puede haber ahogamientos no mortales o no fatales, como vamos a ver más adelante. Entonces dice la cifra que por cada 1 que fallece, hay aproximadamente 4 que no fallecen y requieren hospitalización. El grupo más afectado, y tenemos 2 picos, entre 1 año y 4 años. Después tenemos una bajada en la epidemiología y vuelve a aparecer entre la preadolescencia y la adolescencia. Cuando hablamos de los lugares en los que los niños se ahogan frecuentemente, van a ser diferentes según la edad. En el lactante el escenario más habitual es la bañera. Es la bañera donde se baña todos los días los chicos, y ya sea por descuido o lamentablemente en el contexto de malos tratos. Después tenemos en el niño entre el grupo de 1 a 4 años, que es el que pica en los ahogamientos. El lugar más frecuente son las piletas o lugares de junta de agua en las propias casas de cada uno, ¿no? En tanques, en palanganas, en piletas caseras, o en lo que cada uno pueda incluso darle al niño como una forma de ocio durante estas épocas del año. Y sobre todo suceden cuando el niño queda sin supervisión. Y a veces esto es, me fui 1 minuto a calentar la pava para el agua, me fui 1 minuto al baño y lo dejé. Bueno, ese minuto es donde el niño se ahoga frecuentemente en las casas. Y después tenemos los adolescentes, que es un tema absolutamente aparte. Los adolescentes en general se ahogan en lugares públicos, en el río, en un lago, en un canal, y la mayoría de las veces se va a asociar al uso de drogas o al uso de alcohol. Lo mismo sucede con los adultos jóvenes. El riesgo aumentado también aparece, y sobre todo en los niños, cuando hablamos de niños con retraso mental, con niños con epilepsia que no están controlados o que recientemente hayan cambiado o hayan modificado la dosis de su medicación. Entonces se ha visto que estos niños de por sí tienen un porcentaje mayor de ahogamientos respecto del niño que no sufre estas condiciones.
Esto hablando un poco más de lo que sucede al menos en mi servicio, la verdad que durante los tiempos de pandemia han mermado bastante los casos de ahogamientos, pero tengo el recuerdo de 2019 hacia atrás de tener muchas consultas por ahogamiento, que quizás muchos de esos no son fatales, pero sí tengo, y lamentablemente son esos pacientes que marcan la memoria de cada uno, niños que llegan sin signos vitales o en paro cardiorrespiratorio realizándose RCP, y prácticamente podemos contar al menos 2 por año. Lamentablemente hay que recordar, por una parte, una cosa hermosa de nuestra provincia es que está lleno de espejos naturales de agua, tenemos ríos, tenemos lagos, y también no solamente lo natural, sino que estamos llenos de canales, que si bien han sido hechos por el hombre para cuestiones de riego de todo lo que son las plantaciones que tenemos en el Alto Valle, pero también son lugares que realmente uno va por la ruta y ve los niños tirándose de la punta y los costados del canal hacia adentro de los canales. Entonces realmente tenemos muchísimo riesgo en primavera y sobre todo en verano con todas estas situaciones de aguas por todas partes de nuestra provincia. Bien. Había alguien que había levantado la mano, ¿puede ser? Bueno. Otra de las cosas importantes es que quizás si lo comparamos con otras situaciones de trauma o de incidentes en los niños y en los adultos también, este tipo de trauma, este tipo de incidente, ¿qué es lo que sucede o el pronóstico va a estar casi exclusivamente dado por el lugar y qué es lo que pasó en el lugar del incidente? Esto es sumamente importante, el tiempo, en dos cosas. Uno, en reconocer que alguien se está ahogando y cuánto tiempo es el que se tarda en rescatarlo y sacarlo del agua. No sé si recuerdan la imagen de la izquierda, que era una atleta en todo lo que era natación, y por una cuestión que tenía que ver con protocolos y reglamentos, nadie se podía meter al agua a poder rescatarla, y a pesar de ello su entrenadora rompe esa regla y va a rescatarla rápidamente, la cual esta atleta no tuvo absolutamente ninguna morbilidad posterior, pero gracias a esta persona que rompió ese reglamento de correr el tiempo y tratar de rescatarla. Entonces eso es sumamente importante, la detección rápida del ahogamiento y el retiro de la persona que se está ahogando. Ese como primer punto. Y el segundo punto va a ser, si esta persona no respira por sus propios medios, no está consciente, ¿cuánto es el tiempo que se tarda en detectar que esta persona tiene estas fallas y se comienza con cierta reanimación? Y algo muy importante, sobre todo en los chicos, por los pequeños cuerpos que tienen y porque no tienen voces contundentes y no tienen una gran fuerza, es que los ahogamientos en los chicos no suelen ser esos ahogamientos ruidosos o escandalosos que uno ve, no sé, en las películas que piden auxilio y hacen demasiado escándalo. En verdad, los chicos sucede algo sumamente peligroso que parece se confunde que están jugando o que ligeramente están salpicando. En general el niño queda en una postura vertical, es decir, no queda flotando, mirando para abajo, la mayoría de las veces queda su cuerpo como si estuviera paradito. Los brazos en general quedan extendidos lateralmente y hacen pequeños golpeteos o palmeteas en el agua, ¿sí? Esto es diferente a poder levantar los brazos y poder tratar de pedir ayuda, ¿no? Entonces en los chicos es sumamente peligroso porque no da la impresión de que se estuviera ahogando. Y esto ustedes mismos pueden buscar, googlear o incluso mirar en YouTube, no sé, niño ahogándose, y van a ver videos que realmente se pone la piel de gallina porque uno puede pasar por al lado de estos niños y parece realmente que se están jugando, que están jugando. Cuando entonces tenemos una situación de un niño con un ahogamiento, uno dice, bueno, a ver, tenemos un cuerpo que está debajo de un líquido, ¿no? Hay, por una cuestión refleja, una detención voluntaria de la ventilación. Obviamente esto se va a generar por un tiempo. A su vez esto va a generar involuntariamente un laringoespasmo. Si hay cierre entonces de la vía aérea de la parte superior, va a disminuir el oxígeno, va a aumentar el dióxido de carbono y vamos a comenzar a tener acidosis. En esta situación, cuando esto es transitorio, obviamente, aparece sí o sí como reflejo la deglución del agua. Esta deglución del agua y estos movimientos respiratorios que cada vez encima son más activos generan aún más hipoxemia, más laringoespasmo,
a su vez más aspiración activa de líquido, y ahí es cuando comienza el problema, que son los cambios pulmonares entre la ventilación y la perfusión por sobre todo. Si sigue en el tiempo el lavado del surfactante local, más hipoxemia con cada una de estas cosas, alteraciones cardiovasculares como taquiarritmias y alteraciones en la TA, hasta llegar al punto de reflejos de boqueo y también de hiperventilación, pero ya estando debajo del agua. Y este es el punto donde el rescate en el agua ya es como el último momento donde el rescate del agua va a ser que esto llegue a un determinado buen puerto, o por lo menos a la sobrevida del paciente. Y por lo tanto va a depender si en ese momento se le hace RCP o si no se le hace RCP, y que esto funcione. Si cuando ya la persona tiene reflejo de boqueo e hiperventila bajo el agua y no es rescatada rápidamente, lo más probable es que fallezca en pocos minutos. Y esto vuelvo a repetir, el ahogamiento tiene mucho de tiempo dependiente. Fíjense que cualquier persona sana en cualquier situación adversa puede en pocos minutos perder su vida. Entonces, ¿cómo definimos los ahogamientos? Habíamos dicho que, bueno, vamos a tratar de sacar del camino todas esas clasificaciones que al punto de la práctica no nos son útiles. Entonces lo vamos a dividir en ahogamientos fatales y en ahogamientos no fatales. Los ahogamientos no fatales, a su vez, lo vamos a dividir en ¿tiene morbilidad o no tiene morbilidad? Entonces ven que con esto facilitamos muchísimo, por lo menos el pensamiento y el lenguaje entre personal de salud para entender frente a qué estamos. Cuando hablamos de morbilidades, vamos a ver que hay ciertos sistemas, obviamente, que serán más afectados, por lo menos al inicio, y obviamente mientras más tiempo lleva la persona debajo del agua, el compromiso es multiorgánico, por supuesto, ¿no? Pero al principio, digamos que el sistema que va a afectarse más, por supuesto que va a ser el respiratorio. ¿Qué le pasa a un paciente teniendo en cuenta lo que hablamos recién de la fisiopatología? ¿Qué va a presentar un paciente con un ahogamiento? Puede presentar desde tos, que puede ser tos refleja, que no requiere ningún tratamiento. Sí puede presentar laringoespasmo, que sí va a tener que tener su tratamiento adecuado. Puede presentar broncoespasmos sin necesidad de ser un asmático o un ver previo. Puede presentar atelectasias por la pérdida del surfactante que mencionábamos recién. Puede presentar neumonitis química o infecciosa, en general no en el primer momento. Sí puede presentar síndromes de estrés respiratorios agudos, por supuesto, y edema pulmonar, por lo menos en las siguientes horas y no como situación inicial. Pero básicamente el mayor problema es que esto de la ventilación-perfusión va a estar alteradísima, porque entonces vamos a tener, como vemos en la gráfica, entre el A y el B, nuestro alvéolo del paciente ahogado va a ser un alvéolo A, va a ser un alvéolo que está bien perfundido, por lo menos al principio, pero que está mal ventilado. Y acá entonces uno dice, bueno, ok, yo tengo un paciente que se ahogó en la pileta de su casa, me lo traen, está con un broncoespasmo y con un laringoespasmo. ¿Qué hago? Bien, el tratamiento no difiere de cualquier otro broncoespasmo ni ningún laringoespasmo diferente. Entonces, el tratamiento habitual será corticoides en este caso, para el laringoespasmo si fuera necesario, incluso se puede hacer la dosis de la adrenalina como una laringitis común y corriente, y el salbutamol, por supuesto, pensando en revertir esa broncoconstricción. Pensamos entonces que tanto el beta-2 como el corticoide como la adrenalina no van a ser fármacos que van digamos, a especificarse según la etiología, sino que van a revertir una situación de inflamación en uno u otro lugar. Obviamente si vemos que el paciente no es el paciente que, bueno, tiene un poco de tos, algo de broncoespasmo, un poquito de laringitis y nada más, sino que el paciente sobrepasa una dificultad respiratoria moderada o severa, hay que pensar en primer punto y sin retrasarse, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo de que el paciente pasó debajo del agua, es que quizás necesite, si por ejemplo está talectesiado, está con edema pulmonar, perdió un poco de surfactante, ese paciente quizás necesite un poco de presión. Entonces quizás esos niños sean necesarios de tener que derivar a un centro de mayor complejidad. Incluso nosotras mismas en el servicio de urgencias tampoco vamos a poder revertir la situación, pero sí darle su ingreso a una terapia intensiva con una ventilación no invasiva en forma precoz. Recordando además que el tiempo en el que se regenera normalmente en un niño de surfactante es de 2 a 4 días. Ahora bien, uno dice, bueno, tengo un paciente con un poquito de tos, pero la verdad que el examen físico es absolutamente normal,
la verdad que no encuentro mucho más y tiene una buena saturación. Bien, en ese niño en que tiene una buena saturación, no tiene necesidad de oxígeno, se ausculta súper bien, la verdad que está todo en orden, la idea es no mandarlo inmediatamente a la casa si es que realmente podemos observar que el ahogamiento existió, sino que es de buena práctica dejarlo en observación por lo menos de 4 a 6 horas antes de mandarlo al domicilio. Es una cuestión de buena práctica, de protección y muchas veces de confort y acompañamiento de la familia que afronta una situación bastante desagradable. Pero como para tener en cuenta, bueno, el distinto rango de abanicos en el que se puede presentar al paciente y qué tengo que hacer yo frente a estos niños. Cuando hablamos de manifestaciones cardiovasculares, en verdad, en los niños es poco frecuente, sí sucede como veíamos en el espiral de la fisiopatología, va a suceder cuando ya pasan una cantidad importante de minutos y han sucedido situaciones respiratorias que han provocado entonces así una arritmia o una disfunción cardíaca justamente por la hipoxemia como primer punto importante, como segundo punto por la acidosis, y a veces también por la hipotermia y las anomalías electrolíticas que uno va a ir acompañando cuando sucede este ahogamiento. En verdad, si detectamos una arritmia en el contexto de un ahogamiento en un niño, deberá tratarse la causa subyacente, es decir, le pongo oxígeno, le pongo volumen para la acidosis, veo qué trastorno hidroelectrolítico tiene y lo revierto, si está hipotérmico, levanto la temperatura, y siempre pensar en 2 puntos importantes. Si el paciente tiene una manifestación cardiovascular, pongo volumen y caliento. Esas serían las 2 cosas más importantes en los niños. Otro de los puntos importantes son las manifestaciones neurológicas. Se dice que un 10% de los pacientes supervivientes a un ahogamiento en los niños van a presentar, a pesar de su buen remodelado y su buena respuesta ante los eventos adversos neurológicos, van a presentar de todas formas daño cerebral permanente. El principal determinante, como decíamos antes, va a ser la duración y la gravedad del daño hipóxico isquémico que se genere en esto que charlábamos de la fisiopatología. Es importante también reconocer, así como se produce edema pulmonar, también puede desarrollarse edema cerebral que va a afectar la perfusión tisular e incluso va a exacerbar aún más el daño. Entonces, otro punto importante, pero sobre todo y porque va de la mano de la hipoxia, es la manifestación neurológica. Esto que yo les traje acá es la escala de Kohn. La escala de Kohn nos ayuda a reconocer la sobrevida y las secuelas a las que está expuesto el paciente según la presentación que tenga, tanto el ingreso y sobre todo después de 2 horas de su ahogamiento. Si el paciente se presenta alerta, lo más probable es que tenga una sobrevida normal y que no tenga secuelas. Si el paciente se presenta nubilado, y traten de recordar nuestro paciente del caso clínico, lo más probable es que tenga una sobrevida y sin secuelas de un 90 o 100%. Y el problema, por supuesto, es cuando el paciente se presenta en coma. Según la respuesta que presente al inicio, va a tener un porcentaje que va de 10 a 23% de sobrevida, con graves secuelas neurológicas y más de un 30% va a fallecer. La escala de Kohn, como les digo, nos da por lo menos una situación de clasificación o de orden hablando de las manifestaciones neurológicas en un niño ahogado. Otra de las manifestaciones o de las morbilidades que vamos a tener son las manifestaciones hematológicas. Los niños que sobreviven a un ahogamiento rara vez aspiran cantidades suficientes como para que sea un cambio hematológico, y es un poco lo que charlábamos con esto de la diferencia entre el ahogamiento salado y el ahogamiento dulce. Esto quizás pueda ser más frecuente en los adultos, en nuestro caso no lo es. Sí, siempre pensar que si tengo una caída del hematocrito, si tengo una caída de la hemoglobina, tengo que pensar que no haya algún trauma asociado. Hay que pensar también que los ahogamientos en muchas de las ocasiones se acompañan de un incidente de politrauma general, no es solamente el ahogamiento per se. Entonces recordar que si hay manifestaciones hematológicas en un niño, siempre descartar como primera situación que no haya un trauma asociado que incluso pueda generar mayor impacto negativo, mayor acidosis, coagulopatías, alteraciones de la fibrinólisis y demás. Entonces uno dice, bueno, ahora bien, ya entendimos que vamos a hablar ahogamiento a todas las otras clasificaciones que en algún momento aprendimos o se nos enseñaron. Los vamos a dividir en fatales y no fatales, y los que son no fatales
tienen su división en comorbilidades o no morbilidades, y cuando hablamos de morbilidades hablamos de las manifestaciones que charlamos recién. Siempre recuerden que el abordaje entonces en la guardia de estos pacientes en la urgencia, siempre tratamos de ser lo más ordenados posibles, a pesar de que a veces haya situaciones que parece que tenemos que resolver rápido porque son demasiado escandalosas, cuando en realidad hay otras situaciones, sobre todo en el ahogado, que debemos solucionar con premura. Bien, cuando hablamos del paciente ahogado tenemos toda una situación prehospitalaria que es sumamente importante previo a la llegada al hospital. Como les decía recién, de hecho, acá es donde se va a dar el futuro de este paciente. Entonces, existe esto que se llama la cadena de supervivencia del ahogado, que es similar a las cadenas de supervivencia que utilizamos en emergencias para cualquier otra situación. En esta, siempre nuestro primer eslabón va a hablar de la prevención, ya sea dentro y fuera del agua. Esto de reconocer la emergencia y de pedir ayuda, recordando que los niños se mueven diferente la mayoría de las veces a un ahogado adulto. Como tercer punto, proporcionar flotación para prevenir la inmersión o la bajada del cuerpo por debajo del agua, sacar del agua, y esto es lo importante siempre si uno sabe cómo hacerlo y no convertirse en una segunda víctima. Y por supuesto la asistencia sanitaria, solicitándola si es necesario, y en este caso recordar que necesitamos avisar al sistema prehospitalario de esta situación. Una vez que nos encontramos en este punto de la asistencia sanitaria, que es el eslabón rojo, donde quizás nosotros podemos ser observadores de una situación similar o una situación de ahogamiento, entonces como siempre, tiene pulso, inicio masajes, respira, ojo, nunca, nunca, nunca hacer Heimlich. Recuerden que la maniobra de Heimlich está pensada para otro tipo de pacientes, en un paciente que tiene cierta conciencia por un punto, y por otra parte cuando el objeto del ahogamiento es un material sólido. No nos va a servir en estos medios líquidos. Incluso se ha visto que realizar la maniobra de Heimlich o intentar hacerla en un niño ahogado, lo único que hacemos es perder tiempo para darle una atención adecuada. Siempre recordar que en estos pacientes nunca vamos a saber a ciencia cierta, al menos al principio, si tiene alguna lesión de la columna cervical. Entonces tratemos de nunca hiperextender a estos chicos y tratar de cuidar su cuello. Si hay alguien que sepa hacer RCP, que avance, si no, por supuesto lo hace la persona LEO que esté en ese lugar y se da aviso al personal para que llegue lo antes posible. Y otra de las cosas que podemos hacer, o por lo menos ofrecer o enseñarles a nuestra población, es proteger de la hipotermia a estos pacientes apenas salen del agua. ¿Cuál va a ser el objetivo más importante del manejo prehospitalario de un niño ahogado? 1, obtener pulso, si lo pudiéramos hacer. 2, lograr ventilar de ser posible. Esos serían nuestros 2 grandes objetivos. Cuando llegamos al manejo hospitalario, por supuesto ahora sí, el abordaje va a ser con otras herramientas y con otras personas, y acá sí es donde entramos seguramente cualquiera de nosotros en juego. Como siempre haremos el triángulo de evaluación pediátrica, miraremos la apariencia, si tiene trabajo respiratorio esforzado, si tiene circulación cutánea con algo que nos llame la atención. Recordemos que rápidamente con el triángulo de evaluación pediátrica sé si mi paciente está estable e inestable, y si está inestable, con cuánta rapidez y a dónde lo tengo que ubicar en mi lugar de trabajo. Cuando hablamos de evaluación primaria vamos a pasar a hacer el ABCDE, que siempre hacemos con cualquier otro paciente, poniendo siempre gran foco en el A y en la B, buscando como siempre, si hubiera ruidos de pasaje, hablando de una vía aérea que está permeable. Recordemos que muchas veces estos pacientes pueden requerir maniobras simples, como por ejemplo una buena aspiración, ya sea de líquido, moco, o incluso hasta contenidos alimenticios que pueden presentar en el momento del ahogamiento. Recuerden que cuando el paciente tiene una vía aérea que es absolutamente insostenible, sí debemos agarrar una máscara, un ambú y empezar a ventilar entonces a presión positiva. Cuando hablamos de la B, recordemos que vamos a tratar de medir frecuencia respiratoria, saturación con un saturómetro de ser posible, poder escuchar ese pulmón y poder ver cómo son los movimientos de ese tórax. Cuando hablamos de la C, recordemos que vamos a necesitar frecuencia cardíaca, vamos a necesitar la tensión arterial, sobre todo la sistólica, recordando el cuadrito de hipotensión del PALS que compartimos en algún momento. Recordemos también que vamos a ver si la piel está cálida, si la piel está fría, vamos a tomar la temperatura, que en estos pacientes es muy, muy importante.
Recuerden también que en este caso hay que tratar de palpar los pulsos periféricos y centrales, ver los ruidos, si son normofonéticos, si hubiera algún galope, algún sonido dificultoso. Recordando que tanto la A con la aplicación de oxígeno, como vamos a ver ahora, como la C con la colocación de naviera, el pasaje de volumen, van a ser nuestras dos patas más importantes del tratamiento en el ahogado. Cuando hablamos de la D, vamos a hablar como siempre. En este caso podemos hacer escalas de Kohn, además de la escala de Glasgow. Debemos ver las pupilas y ver algunos reflejos y si fueran movimientos ordenados. Recordando que cuando existe hipoxia, y quizás haya, y no lo mencioné, alguna manifestación neurológica, pueden presentarse convulsiones en los pacientes, sobre todo en aquellos que tengan cierta susceptibilidad. Y la convulsión deberá ser tratada como cualquier otra convulsión, a la dosis de siempre, con una benzodiazepina de inicio. Y cuando hablamos de la E de la exposición, recordemos tratar de buscar y descartar que este paciente no sea una víctima de un maltrato más general o de una situación de un politrauma general y no solamente el ahogamiento per se. Siempre recuerden, y en paralelo, hacer el sample, esto del interrogatorio abreviado, utilizando las letras que me ayudan a buscar rápidamente información valiosa para mi situación. ¿Cuál va a ser el objetivo de mi manejo hospitalario? Dos cosas importantes: restaurar la ventilación y, por supuesto, proteger el cerebro. Esto está extraído de uno de los textos que están compartidos como bibliografía complementaria en el servicio de urgencia o en cualquiera de las guardias. Como decíamos recién, tenemos ciertas situaciones para evaluar y rápidamente hacer una respuesta con respecto a eso. Y vamos a volver a remarcarlo. Uno entonces de nuestras obligaciones va a ser establecer una adecuada oxigenación y ventilación, así que para esto puedo poner oxígeno suplementario si el paciente está consciente. Si el paciente está inconsciente, agarrar una máscara y un ambullo y ventilarlo. Siempre recuerden que cuando uno pone sobre todo oxígeno con ventilaciones espontáneas, debemos poner una máscara con reservorio. Después lo podemos ir ajustando a menos oxígeno de ser necesario. Otra de nuestras obligaciones es establecer una circulación normal. ¿Cómo lo hacemos esto? Poniendo una vía, recordando como siempre, como fue en el curso de todo este curso. Si nos cuesta poner una vía periférica, ir a una vía intraósea sin temor y con rapidez. Pasar solución fisiológica a modo de expansión. Recuerden que en este caso tanto la solución fisiológica como el Ringer lactato van a ser dos de las soluciones que van a estar indicadas, recordando que los bolos son de 10 a 20 mililitros y son bolos de verdad, no dejamos el chorrito que pase o la gotita rápida que pase, ¿no? Esto es a chorro, agarrando el Baxter, poniendo un presurizador, o si utilizan una bomba, que solamente lo podemos hacer para pacientes muy chiquititos, tiene que estar a tope, tiene que estar en el 999 mililitros por hora para que realmente eso pase un volumen importante. Recuerden, cuando hacemos los bolos 1, 2, 3 veces, que es lo máximo que podríamos hacer sin generarle ningún disturbio peor y iatrogénico al paciente, utilizar drogas vasoactivas. Recordemos, como hablamos en el curso, ya no hace falta ponerse a pensar dobutamina, dopamina, adrenalina, noradrenalina. En realidad, por regla para todos en las guardias, en los servicios de urgencias, utilizamos adrenalina todos por igual, salvo que tengamos un shock caliente, que es raro en este caso, pero adrenalina, y las adrenalinas se pueden pasar por una vía periférica sin ningún problema. Recordemos que cuando hacemos el examen neurológico debemos determinar una escala de Glasgow o la escala de Kohn, ambas si se puede, para cuando charlamos colega a colega, personal a personal, puedo dar una información certera. Si tuviera una convulsión, como les dije recién, utilizaremos lo que siempre utilizamos de primera instancia, que es una benzodiazepina, e iremos escalando si el paciente se presenta en un estatus. Algo muy importante, que esto es un punto, casi un capítulo aparte dentro del ahogamiento, es calentar si hay hipotermia severa. Se le llama hipotermia severa a la que es menor de 34 grados en los niños, y en este caso debemos hacer un calentamiento lo más activo posible. Cuando tenemos un paciente que tiene entre un 35 o un 34, tratamos de evitar que se siga enfriando, pero por 34 por debajo lo tratamos de hacer más activo. Realmente, bueno, esto es de bibliografía europea y por eso se considera un bypass cardiopulmonar. Bueno, obviamente no será nuestro caso. En nuestro caso, ¿qué es lo que podemos hacer? El sachet que le pongamos, en vez de ponerlo frío, lo podemos entibiar
y podemos calentar muchos sachets de lo que fuera en el microondas y ponerlos alrededor del cuerpo del paciente para, por convección directamente, pasar un poco de calor. Y obviamente estos pacientes, cuando hablamos de que hay cierta morbilidad, deberían ser trasladados a un centro de mayor complejidad en el caso de que estén más en el interior, en el de que sea de intermedio, y en el intermedio, si ven que lo supera, por supuesto, la derivación a nuestro centro para poder llegar a una terapia intensiva si es que el paciente no presenta recuperación con nuestras medidas. Pero desde ya que estas medidas, y es lo que charlábamos antes, es como ¿cuánto tarda en sacarse el agua al paciente? Bueno, ¿cuánto tarda la persona que lo recibió en poder darle oxígeno, en poder darle volumen y en poder calentarlo? ¿Sí? Bien, cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa en la mayoría de los ahogamientos? La verdad que la mayoría de los ahogamientos, y esto sacando estadísticas propias de nuestro servicio, los chicos son dados de alta la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, y por suerte, los ahogamientos no son fatales, y cuando no son fatales, la mayoría de ellos tienen morbilidades asociadas que son muy leves. Entonces, si el paciente no precisó maniobras de RCP en ningún momento, no hubo ni siquiera la duda al principio de que se tuvo que reanimar, es un paciente que a nosotros nos llega absolutamente asintomático y que siempre tuvo un Glasgow mayor de 13, uno dice, bueno, este paciente, por suerte, tuvo un ahogamiento no fatal, sin morbilidades, por lo que podemos hacer, y esto un poco lo que retomo algo de lo charlado previamente, podemos dejarlo en observación un periodo de 4, 6, 12 horas, muchas veces va a depender del lugar donde estemos trabajando también, ¿no? Pero si ese paciente yo lo puedo dejar en observación, y durante mi observación la saturación siempre fue normal, el examen físico siempre fue normal, no presentó ningún signo o síntoma asociado al ahogamiento, ese paciente después de ese periodo podría darse de alta. Y otra de las dudas que a veces nos preguntan es, bueno, ¿le hago algún estudio si el paciente está sintomático o le voy haciendo una placa de tórax por las dudas? La verdad que en estos pacientes en los que yo los voy a dejar en observación, o sea, me los voy a quedar conmigo, no los voy a mandar a la casa, y ese chico durante mi estadía está todo en orden, la verdad que no requerirían ningún método complementario más que el acompañamiento y la valoración clínica que supera cualquier otro método complementario que podamos pedir. De todas formas, esto, sobre todo cuando son los más pequeñitos, siempre, siempre, siempre descartar que no sean víctimas de maltrato. Bien. Vamos a volver al caso clínico, después dejamos si necesitan algunos minutos para hacer algunas preguntas o hacer algún ida y vuelta de comentarios acerca de la clase, y después ya para cerrar vamos a charlar algo acerca del cierre del curso en su totalidad. Bueno, volviendo al caso clínico entonces, para retomar y por ahí para los que llegaron un poquito después, teníamos un paciente de 2 años que había sido derivado por el servicio del prehospitalario, alertados previamente por la policía que habían encontrado un niño y una madre debajo en el río, debajo del puente que une provincia Río Negro-Neuquén, con un niño que entró, que ante los gritos, y por eso lo alertaron esta situación y lo sacaron del río, y que cuando llega, recordamos también que tenía cierta confusión, cierta situación de una habla arrastrada, de una habla rara, con movimientos que estaban enlentecidos, que tenía petequias en la cara y una inyección conjuntival en los ojitos. Recordamos que además estaba todo mojado, lleno de tierra, lleno de arena. Bueno, en este caso nosotros definimos al paciente como un paciente con un ahogamiento, con una hipotermia leve, perdón, no tenía la temperatura y era un 34,3, con una hipoxemia leve porque tenía 93 con aire ambiente y 95 con la máscara con reservorio, y en su momento se pensó en la sospecha de la intoxicación dado la lentitud de los movimientos y la situación del niño, y así como la madre también habíamos dicho estaba siendo vista en adultos justamente por una sospecha también de una intoxicación. Además se pone en este niño la escala de Kohn de una escala de B a su ingreso. Teniendo en cuenta esta situación y lo que charlamos previamente, en ese momento se decidió mantener oxigenoterapia hasta mantener la recuperación del estado neurológico. Era un niño que ventilaba por sus propios medios, por eso no requería ninguna otra maniobra particular. Se indicaron medidas de calentamiento pasivo, en realidad se lo secó, se lo cubrió con un nylon,
y la solución fisiológica que se le pasó en bolo estaba calentada, y se pusieron algunos Baxter alrededor del cuerpo hasta que el paciente tomó una temperatura normal. Se había tomado una glucemia que era de 86 miligramos por ciento, que no estaba como información en la primera diapositiva. Y teniendo en cuenta los probables diagnósticos para este paciente, se solicitan los tóxicos en orina, un laboratorio básico y la presencia, por supuesto, de otro adulto responsable, porque en este caso estaba solamente con personal de salud, con personal policial y la madre, pero que no estaba en condiciones de ser el adulto responsable de este niño. Con respecto de los estudios, este es una copia exacta del laboratorio del paciente, que fue un paciente real. Cosas que nos importaban acá, habíamos dicho que sobre todo nos va a importar el medio interno. Ahí tenemos un sodio y un potasio que son normales, un cloro que es normal, un ácido láctico que está aumentado. Habíamos dicho que también algo que nos importa mucho es el estado ácido-base del paciente, que ven que tiene una acidosis respiratoria que está descompensada. Y también habíamos dicho que en cuanto a lo que son las manifestaciones hematológicas, siempre si había una anemia importante, pensar en que no haya un contexto de otros traumas, además del incidente del ahogamiento. Y en este caso vemos que tenía 11,9 de hemoglobina con un hematocrito de casi 35%. Bien. Además, como dijimos, teníamos la sospecha de la intoxicación. Se le realizó al paciente en orina la detección de drogas de abuso extendidas, porque normalmente, no sé quiénes también les hacen detección de drogas de abuso en sus hospitales, a nosotros en general nos hacen cocaína, marihuana y benzodiazepinas, pero el resto no nos lo hacen. En este caso particular sí se le ha extendido y no tenía ninguna droga dosable. En cuanto a la evolución del caso, para que sepan, bueno, qué le pasó a este niño, el niño tiene un rato después la llegada del padre, entonces queda este padre como el cuidador, queda con 3 horas de oxigenoterapia, que en verdad, si bien no tenía síntomas respiratorios propiamente dichos, sí esta nubilación, esta confusión, la habíamos tomado como hipoxemia, que si vemos el laboratorio anterior, tenía una acidosis y tenía una hipoxemia el paciente, así que el tratamiento era de oxigenoterapia. En este caso, con 3 horas de oxigenoterapia, el paciente mejora, francamente se despierta. Incluso el mismo niño, al preguntarle si recuerda qué era lo que había pasado, era un niño de 2 años con casi 3, por eso tenía ciertas formas de poder explicarnos lo que sucedía. Se toma la cabeza desde atrás y la lleva hacia abajo haciendo este gesto, ¿no? Entonces dice, mamá me hizo así. En momentos de 3 horas post valoración, la escala de Kohn había pasado una escala de Kohn de B a una escala de Kohn de A, con total sobrevida y sin secuelas. Por supuesto, ante el relato del menor, y obviamente más allá del relato del menor y la situación de confusión en la que se había dado toda esta situación, se hizo el contacto con el 102 y con la Defensoría del Menor. El paciente finalmente quedó internado en el servicio de urgencias por 16 horas, repitiéndose el laboratorio a las 8 horas, más allá de que clínicamente realmente el paciente estaba normal. Este era el laboratorio del paciente de control. Tenemos un ácido láctico que de 5,4 había descendido a 1,6. Y un estado ácido base que se había normalizado absolutamente respecto del anterior, que tenía una acidosis respiratoria. En este caso, con el paciente al resguardo de un mayor protector que era su padre y en buen estado general, y con recuperación del Glasgow y la escala de Kohn, con normalidad del laboratorio, se decidió dar el alta con controles por ambulatorio y por supuesto con toda esta situación de contexto social que no era menor y que había que hacer el seguimiento pertinente. Bueno, así que como tips y para cerrar entonces la clase de hoy, hay que recordar que cada ocasión de consulta con niños es importante hablar de la prevención en épocas cercanas al verano, así que recuerden los que hacen controles de niño sano o los que hacen consultas más de puericultura, este es el momento para hablar de prevención acerca del ahogamiento. Otro de los puntos importantes, obviamente ante una situación que ya fue generada, promover los rescates rápidos y siempre por personas idóneas, que no se conviertan en segundas víctimas, ¿no? Incluso para uno mismo también tenerlo en cuenta. Recordar que si estamos en el momento del evento y del rescate del paciente, si no tiene pulso ni respiraciones, nunca hacer Heimlich, rápidamente hacer RCP, cuidar sus cervicales, pero también llamar al sistema de atención prehospitalaria, porque ese paciente, como decíamos antes, va a depender el tiempo en que se comience una atención de avanzada
es la posibilidad de reversión sin secuelas que tiene después. El niño asintomático con ahogamientos de más de 5 minutos debería ser observado, como decíamos al principio, y por supuesto, si tiene un buen estado general, dar el alta en un tiempo de 4, 6 o 12 horas, bueno, según la bibliografía. El paciente con síntomas de ahogamientos de más de 5 minutos deberían ser siempre trasladados a algún lugar más complejo donde se pueda o hacer valoraciones, métodos complementarios y una eventual internación en UTIP, que como decíamos recién, a veces son situaciones precoces que hay que manejar, pero sobre todo en estos pacientes, bueno, yo sé que se ahogó determinado tiempo, que fue mayor de 5 minutos, y sé que tiene síntomas, que bueno, no es apenas, creo que escucho un broncoespasmo, bueno, tiene un poquito de tos, apenas un poquito de laringitis, sino que son esos cuadros más instalados que incluso yo inicio el tratamiento, pero debo derivar. Y en estos pacientes siempre, 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 sobre todo en los más chiquititos, descartar maltrato, tanto en los preescolares, pero sobre todo en los lactantes. Bien, entonces hasta acá llegamos al final con ahogamiento, que es nuestra última clase. Voy a dejar de compartir para poder ver las preguntas si las hubiera. Acá Rosita dice, bueno, en el caso de neumonitis por agua sucia o contaminada, ¿en cuánto tiempo deberían iniciarse los síntomas y qué antibiótico sería oportuno? Bueno, Rosita, sí, viste que eso es motivo de discusión en la literatura incluso. Hay parte de la literatura, y sobre todo de los adultos, que indica que el tratamiento debería ser precoz con antibióticos de amplio espectro, como puede ser ceftriaxona o incluso ampicilina sulbactam, si uno está pensando en los gérmenes que puede tener un agua servida o un agua sucia o contaminada, como estás indicando. Y lo ideal es poder hacerlo dentro de las primeras 48 horas. La verdad es que la bibliografía de la parte pediátrica no lo menciona como una situación en las primeras horas de la atención, es decir, en tu atención inicial no debería ser algo en lo que te debería preocupar, sí después en el paciente que quede internado. Bueno, después Hugo dice, ¿hay un tiempo legal para suspender la RCP pediátrico en el ahogado y frío? Bueno, este es un tema. Viste que en verdad, bueno, justamente nuestras aguas son aguas frías y eso en cierta forma va a proteger al paciente de todo lo que tiene que ver con la cuestión neurológica, ¿no es cierto? En verdad una cuestión legal es prescripta en algún protocolo que sea de la Argentina, que sea propio de nuestro país, no existe. Sí sabemos que tiempos, y esto nos enseña el PALS en realidad, que los tiempos no deberían ser superiores a 40-45 minutos en lo que es el RCP, ¿no? Incluso parecen tiempos muy largos cuando hablamos de un ahogado en frío, ¿no? Y de 30 minutos en general para otros pacientes. O hasta calentar al paciente, como dice la TLS. No, bueno, esto que te mencionaba, ¿sí? Uno puede hacer, como el calentamiento que nosotros en verdad podemos hacer, viste que la TLS también viene de lo que es Estados Unidos, y quizás los métodos de calentamiento sean mucho más activos de los que nosotros tenemos como posibilidades. Por eso el tiempo de 45 minutos es un tiempo adecuado. Ay, Julia, no sé de dónde sos, pero bueno, sí, no sé dónde. Ah, vale, yo te tengo como Julia, vale. Sí, bueno, sí, recordamos porque fue justo antes de la pandemia, uno de los últimos ahogados importantes que tuvimos prepandemia. La verdad que la pandemia, como decíamos recién, nos dio como algo de respiro en esta situación, pero como todos vemos, ya la vida de las personas es una vida casi normal, así que espero que no nos esperen muchos ahogamientos este año, lamentablemente, ¿no? Sí, la mayoría de las veces los casos que les traemos son todos casos reales, las fotos que les traemos son fotos de nuestros pacientes, en general tratamos de ofrecerles algo en lo que nosotros hayamos tenido experiencia. No, Marijo acá pregunta si se debería hacer corticoide como prevención del edema cerebral aún sin signos neurológicos. No, en verdad no debería hacerse. Incluso estaría hasta contraindicado en las nuevas guías, que yo se las compartí ya en el Drive. Tenemos 2 guías importantes de ahogamientos, lamentablemente no son de Argentina, son las 2 españolas. Una del 2019, que es de la CEU, que es de la Sociedad de Emergencias y Urgencias Pediátricas de España, y hay otro que es del CECIP, que es de la Sociedad que es de más de Cuidados Intensivos Pediátricos, que es del 2021.
ambos no lo recomiendan como, por lo menos no como un tratamiento inicial para cualquiera de todos nosotros que somos los primeros que tenemos contacto con el paciente. Bueno, bien. Creo si no tenemos más preguntas, como les decía, y importantísimo, chicos, como para cerrar el tema del ahogamiento, todos los que tengamos posibilidades de hacer prevención, hacerla, hablar de los cuidados de los chicos. Es esto que yo les digo, es un segundo que se me escapó, un segundo que se me fue, un segundo que estaba viendo un espectáculo y no lo encontré y lo encontraron en un canal. Como les decía, nuestro territorio da naturalmente muchos lugares para que los niños se puedan ahogar, así que por eso tener tantos cuidados y la importancia de tanta prevención, ¿no? Y de la responsabilidad de estos cuidadores de, bueno, un segundo o un minuto es un minuto bajo el agua del chico, ¿no? Y con lo que vimos recién es un montón. Así que eso como inicial. Y después no temerles si están frente a un ahogado, como siempre, el RCP, y si no es un ahogamiento fatal, tienen un broncoespasmo, lo tratan como siempre, tienen una laringitis, la tratan como siempre. Y siempre tener esta previsión de, bueno, este paciente, si tiene esto, que es moderado a grave, esto va a estar peor en un rato más. Entonces, hacer las derivaciones precoces en la medida que se pueda. Bueno, chicos, entonces, si no hay más consultas del tema de ahogamiento, podemos dar por finalizada la clase de hoy. Y sí, lo que quería aprovechar, ya que nos quedan 3 minutos, bueno, vamos a usar quizás unos minutitos más, hacer algunas aclaraciones con respecto de la finalización del curso. Vieron que cuando, bueno, hicimos las primeras clases, la posibilidad de acceder a la certificación que nos ofrece el Departamento de Docencia e Investigación junto con nuestro servicio, la certificación está para aquellas personas que hayan completado la visión de las clases, que hayan estado presentes en las clases. Hay algunos casos en particulares que, dadas explicaciones o presentaciones de certificados y demás, se hacen las excepciones igual, a pesar de no estar cumpliendo con el 70% de la necesidad de los presentes. Incluso están a tiempo si necesitan mandar un mail y explicar algo que les haya pasado. La idea es que mientras más personas tengan acceso al examen, para nosotros es mejor, la idea no es restringirlo, sino todo lo contrario, pero sí ser justos con las personas en que cumplieron, así que por eso la necesidad de determinadas reglas, ¿no? La idea es poder enviarles entonces el examen. El examen tiene de 1 a 2 preguntas por cada una de las clases, que son preguntas simples. Como les decía recién, la idea es poder sumar y no restar. Incluso, bueno, algunas pueden ser multiple choice, algunas van a ver que son más casos clínicos o imágenes como para poder charlar. El examen va a ser enviado el miércoles 15 de noviembre, o sea, el miércoles que viene sería nuestro miércoles de descanso, incluso tiempo por si quieren hacer consultas, y el otro miércoles, que es en 15 días, estarían recibiendo a sus mails los exámenes. Los exámenes los van a recibir en forma de Word, para que puedan marcarlos, rayarlos, para que puedan escribir encima, es decir, que se sientan en la libertad de poder desarrollar lo que necesiten en cada uno de los exámenes. Y desde el 15 de noviembre, que como les decía, es en 2 miércoles más, van a tener un periodo de 2 a 3 semanas, que eso, el último examen dijimos 2 semanas, y hubo gente que lo presentó más a último tiempo, así que lo más probable es que lo extendamos en no más de 3 semanas, las devoluciones de las mismas, y ahí sí nosotros nos tomamos otras 2 o 3 semanas más para poder corregirlos, dependiendo del número de exámenes que recibamos. Como no es un choice y no se hace automáticamente, sino que los que hicieron el curso el año pasado lo saben, cada uno de los exámenes nos lleva mucho tiempo porque se lee, se busca cada una de las respuestas que ustedes hicieron, como son respuestas a desarrollar, hay que pensar cada palabra que pusieron, o sea, no es una cuestión automática, así que en general nos lleva, y según el número de exámenes que nos respondan, entre 2 a 3 semanas, e incluso nos puede llevar un mayor tiempo. La idea es que tengan la devolución de los exámenes antes de que termine el año, y que el Departamento de Docencia e Investigación, que es el encargado de darnos los certificados, pueda tener toda la información y enviarla cuando les parezca pertinente en esa ocasión. Pero ya se les da el aviso de la aprobación o no aprobación. Ese sería con respecto de la certificación y el examen.
Con respecto de la bibliografía complementaria, van a ver que en el Drive aún me quedan 2 o 3 carpetas por completar, que son de disertantes invitados, que aún me deben parte de lo que es la bibliografía con la que se ajustaron a hacer la clase. Así que también, mientras vamos haciendo el tiempo para que se finalice el desarrollo del examen y se haga el envío del mismo, también le damos tiempo a los disertantes para que envíen su bibliografía faltante. Así que por eso también necesitamos estratégicamente estas 2 semanas. Eso con respecto de la bibliografía complementaria. No, la verdad que no hace falta. Ustedes directamente, más que informarles el porcentaje de asistencia, les va a llegar el examen. Al que cumpla con las condiciones les llega el examen, así que no te preocupes, Nélida. ¿Sí? En caso de que vean que el día 15 de noviembre a las noche o ya el 16, ustedes consideran que cumplían con todo y no recibieron el examen, por supuesto, envían su mensaje a, y ahora yo les voy a escribir acá, a ver, no lo puedo escribir en el chat, a urgencias pediátricas, hpn@gmail.com, mandan a nuestro mail, que es esto, urgenciaspediátricas@hpn@gmail.com, haciendo el reclamo. Entonces, bueno, ante ese reclamo nosotros volvemos a revisar, por supuesto, bueno, puede haber algún error de nuestra parte, volvemos a revisar y si nos hemos equivocado, por supuesto que se hace el envío del examen. Entonces, fecha importante, 15 de noviembre al 16, chequeen que tengan su examen. Si no lo tienen, mandan el mail de reclamo. Denos 1 o 2 días para ver si realmente cumplían, pedimos perdón en caso de que nos equivoquemos y les llegara el examen. Vamos a tener entonces unos 15 días para la resolución del mismo y otros 15 días, 21 días para la devolución de sus exámenes hechos. ¿Puedes decir cuántos videos de las clases serían en total? Y los que eran en el programa, ya podemos mirar juntos si quieren. Esperen que miren. Vamos a... Les voy a compartir la pantalla. Este es el mail nuestro que les decía de urgencias pediátricas, urgenciaspediátricas@hpn@gmail.com. Y acá todos juntos, incluso nosotras por supuesto desde el mail, voy a ir al Drive, así lo vemos en directo directamente, todos tienen este acceso al segundo curso. Cuando entran ven el segundo curso, tienen que ver esto en el Drive. Vieron que cada una de las clases tiene una carpetita. Cada una de estas carpetitas ven que tiene algún protocolo, algo de bibliografía, es decir, todo lo que sea de apoyo. No sé, vamos a ver hoy la de ahogamiento, por ejemplo. Bueno, yo ya les subí la bibliografía que utilicé para esta clase. Bueno, vieron que la de exantemas febriles también ya la subí, la de exantema tiene, por ejemplo, su bibliografía, y después hay algunos invitados, como les decía antes, previamente, por ejemplo, bueno, en la clase anterior, que nos queda todavía pendiente la bibliografía. Si vemos, y contestando lo que nos preguntaba Guillermo, son 23 clases, y si ven en el temario, coinciden las carpetas con el temario. El temario, acá teníamos... que habíamos sacado mal la cuenta que decía 12 de noviembre, porque ven que del 26 nos saltamos al 12, por eso quedó 2 en vez de 12, quedó ahí un error de tipeo en realidad, pero fíjense que son clase 23, a finalizar el 2 del 11. ¿Sí? Ahí teníamos entonces todo el cronograma que se cumplió así tal cual, y acá tienen entonces las carpetas. Recuerden que para ver todo lo que sea los videos, si querían repasar, acuérdense que acá este Drive es Drive de bibliografía, de apoyo bibliográfico. Todo lo que sea ver en YouTube, ay, a ver cómo pasó, que me queda acá la barra, dejo de compartir así me salgo de la barra. En este caso, si ustedes quisieran, por ejemplo, entrar en YouTube y ver las clases, en esto no tienen más que hacer buscar en YouTube, y acá les voy a compartir. Así ya directamente ven en vivo lo que estoy haciendo. Entran acá a YouTube y acá ponen docencia Hospital Castro Rendón, por ejemplo, para el que no lo tenga compartido,
Ven y acá sale, segundo curso anual de urgencias pediátricas, y ahí sale todas las clases, ¿no? Ven que quizás se les sale mezclado con otras situaciones, ¿no? Pero ven que dice segundo curso y ahí tienen todo. Entrando a este canal directamente, por ejemplo, vemos acá una clase, ¿no? La idea no es ver la clase en sí, pero para que noten cómo se ve. Bueno, ven ahí, por ejemplo, vemos la clase de Milce, y si bajan, o pueden ir viendo el costado, o pueden ir buscando directamente clase 16, clase 11, clase, no sé, vamos a poner clase 11, vamos a poner por poner cualquiera, no me acuerdo cuál era la clase 11. ¿Ves lo que sale acá? Clase 11. Bueno, acá es la clase de, no me acuerdo cuál era la clase 11, clase de arritmias. ¿Ven? Ponen directamente docencia, Hospital Castro Rondón, clase, todo pegadito el número y les sale directamente la clase. ¿Sí? Entonces ahí tienen las tres formas. La bibliografía, para que quedó andando la clase. La bibliografía, bueno, las clases que vimos en directo y la repetición de las mismas. ¿Sí? Yo ahora les escribo acá, entonces ponen docencia, Hospital Castro Rendón, y ponen clase y el número pegadito, pegadito, y ahí directamente les sale. ¿Sí? Ah, acá nos está compartiendo la gente de docencia directamente el link donde van a ver todas las clases juntas. ¿Sí? A ver qué más. Excelente. Ah, bueno, perfecto. Bueno. Entonces, bueno, espero que no haya más dudas. Gracias, Hugo, por las felicitaciones. Antes de irnos, en algún momento se había mencionado, y como ustedes vieron en el inicio del curso, se les había ofrecido hacer algún taller práctico en forma voluntaria y opcional, y la verdad, a modo de prueba, en verdad, como para siguientes cursos. Y la verdad que no han respondido más del 10% de todos los participantes, por lo cual, con un bajo porcentaje de respuesta y de solicitud de los talleres, la verdad que es demasiado mover todo un aparato y pedir el laboratorio de simulación por un cúmulo pequeño de personas. Así que en todo caso lo que podemos hacer es, de acá al momento del examen, si alguno más se quisiera sumar, podríamos la verdad ya hacerlo, pero para el año que viene. Ya estamos muy justos para poder generar todo un taller y la solicitud del laboratorio. Bien. Bueno, creo que contesté todo, creo que estamos bien. Bueno, chicos, entonces sin mucho más, me despido. Nos veremos el año que viene, los que tengan ganas de seguir con el curso. La idea es ir renovando clases, renovar disertantes, renovar ideas. Así que junto con el examen, también van a recibir una encuesta, que la idea es que ustedes puedan contarnos dónde se sintieron cómodos, dónde no gustó, qué cosas les parece que tenemos que cambiar. Y por supuesto también que nos ofrezcan ideas de temas que ustedes necesitarían desde su lugar de trabajo, que nosotros desde el servicio de urgencias, que si bien es con mucho esfuerzo, también es con mucho amor a nuestra profesión y con una gran convicción de que las urgencias pediátricas deben ser conocimientos de todos y de cada uno que estamos frente a una guardia. Así que bueno, me despido entonces, muy, muy agradecida a todos por la presencia. Sé que también del otro lado cuesta mucho a veces escuchar, sentarse, pero bueno, también pensarlo como un momento de encuentro entre compañeros. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, me despido, y bueno, estaremos en contacto por mail los que necesiten. Saludos a todos, chau chau.